Y dejamos con ustedes a la Denise Ortiz, quien es la persona que entrevistará a la doctora. Adelante, Denise. Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos al programa. Feliz estoy porque, este mes, para los que no sabían, me incluyo, es el mes internacional de la prevención del Alzheimer, que es un tema que es bastante común en los adultos mayores. En mayor o menor grado en la comuna hay bastantes afectados, por lo tanto tenemos que entender un poquito cómo podemos ir previniendo, cómo podemos ir cuidando, y hay un sistema que está bien ligado, que nosotros nunca lo tomamos en cuenta, que es el intestino, con el cerebro. Para ello tenemos invitado a la doctora Evelyn Calderón, médico cirujano de la Universidad de Chile, especialista en tratamiento biomédico y en medicina integrativa. Ahí nos va a explicar un poquito más de qué se trata, y vamos a hacer lo más interactivo posible para que hagan sus preguntas desde ahora ya. Si tienen algún pariente o ustedes mismos están con algunos problemas, vamos a ir indagando y vayan dejando sus preguntas. Evelyn, bienvenida. Muchas gracias por aceptar la invitación. Hola Denise y hola a todos los que nos están escuchando. Muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad de estar aquí hoy día. Evelyn, primero que todo quería preguntar, ¿qué es el tratamiento biomédico y qué es la medicina integrativa? Porque esta es otra mirada, una vuelta de mano a lo que estamos acostumbrados a escuchar. La medicina integrativa, Denise, es una forma de mirar la medicina que nació en Estados Unidos a finales de los años 70, un poco como tratando de volver a lo que era antiguamente el médico de familia, ¿sí? Un médico que no tuviera necesariamente una especialidad, o que teniendo una especialidad buscara tener una mirada global de la persona, no de las personas por partes o por pedacitos, sino que pudiera tener una visión global, tanto de la persona como de su entorno, de la familia donde se desenvuelve, del medio ambiente en el que vive, de las interacciones sociales que tiene, y que pudiera entender a la persona como una integridad y como una unidad compuesta por distintas partes, pero que funciona finalmente como una unidad, y que pudiera hacerse preguntas globales respecto a las enfermedades de esa persona. Es decir, si a esta persona le duele un hombro, no ver el hombro aparte de la persona, sino tratar de entender qué actividades influyen en eso, qué hábitos influyen en eso, y cómo abordarlo, no desde lo medicamentoso solamente para que se le quite el dolor, sino cómo entender de dónde nacen sus enfermedades y poder educar a la persona en tener herramientas para resolver eso sin llegar al uso de medicamentos o sin llegar al uso crónico de medicamentos. Esa es la medicina integrativa, y dentro de eso el tratamiento biomédico nació en esta misma época, a fines de los años 70, de la mano de un grupo de personas que buscaban resolver o ayudarse a encontrar respuestas para sus hijos con autismo. Y en estos años, desde los años 70 hasta ahora, se ha llegado a configurar en el fondo un tratamiento que busca justamente regular el funcionamiento cerebral, ocupando herramientas nutricionales, herramientas bioquímicas, y fundamentalmente entendiendo cómo se conecta el funcionamiento cerebral con el resto del funcionamiento del cuerpo. Y eso hoy en día no se aplica solamente a autismo, sino que se aplica también a otras enfermedades como la depresión, como las demencias, justamente, los trastornos de memoria, el déficit atencional, etc. Entonces, a eso me dedico yo, en eso trabajo. Es un tratamiento que busca un poco resolver estas patologías sin necesitar tantos fármacos, o tratando como de que la persona se pueda como empoderar y ayudar y complementar el uso de fármacos cuando es necesario, con otras medidas que permiten obtener mayores beneficios de estos medicamentos. Perfecto. Bueno, ahí Juan Carlos nos estaba comentando que hay bacterias, ¿no es cierto?, que conviven con nosotros, y eso está directamente relacionado con algo que nosotros hemos hablado bastante acá, que es la salud intestinal, pero la persona indicada eres tú.
Entonces quería saber cómo afecta los problemas intestinales y al adulto mayor, qué es lo que más les afecta, porque obviamente no es lo mismo un intestino de un niño, de un adolescente, que de un adulto mayor. Entonces, ¿cómo podemos ligar esto? Que nos expliques un poquito de estas bacterias, qué es lo que le afecta más al adulto mayor. Mira, efectivamente, tal como ustedes lo decían, y tal como se ha ido sabiendo en los últimos años, todos estamos, desde que nacemos, desde que pasamos por el fenómeno del nacimiento, es un tratamiento que busca un poco... ¿se escucha? ¿Sí? ¿Se escucha? Sí. ¿Me escucha también? Ya, sí. Entonces desde el nacimiento nos vamos, al ponernos en contacto con el medio, vamos adquiriendo del medio, vamos adquiriendo de nuestra madre un grupo específico de bacterias que nos van poniendo en contacto con el medio ambiente y le van enseñando a nuestro cuerpo cómo interactuar con el medio ambiente. Antiguamente se pensaba que eran bacterias que simplemente andábamos trayendo, y hoy en día sabemos que son bacterias que interactúan con las células de nuestro cuerpo de una forma continua y muy activa. Y son bacterias que están ayudando a que nuestro cuerpo funcione, están entregándole cosas a nuestro cuerpo y están también ocupando un espacio para que no se instalen bacterias negativas, bacterias dañinas o bacterias que son capaces de generar enfermedades. Y al mismo tiempo estas bacterias positivas están enseñándole a nuestro cuerpo también cómo responder a estas bacterias dañinas. Por lo tanto, son socias, por así decirlo, de nuestro cuerpo y van cambiando según la parte del cuerpo en la que están instaladas. Entonces tenemos como un universo de bacterias distintas que están orientadas fundamentalmente a ayudarnos y a convivir con nosotros. A lo largo de la vida estas bacterias van cambiando por efecto del medio ambiente, por efecto de las cosas que nos van pasando y de los hábitos que tenemos. Y cuando ya vamos envejeciendo y llegamos a adultos mayores, muchas de estas circunstancias han podido dañar a estas bacterias o han podido hacer que pierdan su equilibrio, y eso puede generar alteraciones. Específicamente a nivel intestinal ocurre que debería mantenerse un equilibrio con un gran número de bacterias positivas y un número muy pequeñito de bacterias negativas o bacterias que sean capaces de causar enfermedad. En los adultos mayores, el sistema inmunológico naturalmente por este proceso de envejecimiento va perdiendo efectividad y esas bacterias que son capaces de causar enfermedad van aumentando. Y eso también hace que se vayan disminuyendo las bacterias positivas. Al mismo tiempo, los adultos mayores van cambiando su manera de vivir, van recluyéndose un poco, teniendo menos actividad física, durmiendo menos. Muchos desarrollan problemas de dentadura o problemas de masticación y hacen que su dieta se vea restringida, o sea, una dieta repetitiva, o sea, una dieta que tiene, por ejemplo, más masas o más alimentos blandos que alimentos duros, como las verduras o como ciertos frutos secos, que son parte importante de una dieta saludable. Y eso hace que muchas veces la dieta de los adultos mayores se vuelva repetitiva o se vuelva con pocos nutrientes, con muchas masas y pocos alimentos que realmente sean alimenticios, ¿sí? Y eso también cambia el tipo de bacterias que tenemos en el intestino. Ahora, esto impacta a los adultos mayores de muchas formas. Primero, baja las defensas, ¿sí?, del cuerpo completo y del tubo digestivo en particular. También ocurre que cambia el tipo de neurotransmisores, el tipo de sustancias que ocupamos para que nuestras neuronas conversen entre ellas. Y eso va a hacer que el ánimo de los adultos mayores decaiga, que la calidad del sueño de los adultos mayores decaiga. Los adultos mayores están como acostumbrados o se han normalizado que duerman menos o que duerman mal. Y eso no tiene que ver, en parte tiene que ver con ciertos procesos propios del envejecimiento en el cerebro, pero también tiene mucho que ver con el impacto de estos cambios en la flora intestinal. También favorece que haya más infecciones, por lo tanto los adultos mayores están más sensibles a enfermarse por distintas cosas que una persona que tiene una flora bacteriana sana. Y por último, influye también en la producción de energía y en el aprovechamiento de los nutrientes que están presentes en la alimentación.
Por lo tanto, los adultos mayores que tienen una flora bacteriana alterada o disminuida, que tienen menos bacterias sanas de las que corresponde, no van a poder absorber tanto los nutrientes, las proteínas, las vitaminas, los minerales que están en los alimentos que ellos consuman, y eso va a influir directamente en que no puedan reparar sus huesos o construir sus músculos, y eso también les va a dar más vulnerabilidad, por ejemplo, frente a los accidentes, va a hacer que se recuperen más lento de ciertas enfermedades o que puedan, en el fondo, estar más sensibles a otras cosas que les puedan pasar en el día a día. Perfecto. Evelyn, te quería preguntar, bueno, yo te he oído escuchar en algunas oportunidades y bueno, se sabe en cierta forma una frase que es súper bonita que dice que nunca es tarde para un cerebro. Que nunca es tarde para un cerebro, tanto de, yo creo, porque yo siempre digo, este programa está hecho con mucha dedicación a los adultos mayores, pero también a toda la familia. ¿Es tan así que nunca es tarde para un cerebro? Que podemos... Efectivamente, podemos hacer mucho por nuestro cerebro. Sí, nosotros durante un tiempo existió como la idea, y los científicos y los médicos también pensábamos que el cerebro solamente, uno podía influir sobre el cerebro solamente en los niños, que después de que terminaba la niñez y la adolescencia, en los adultos ya el cerebro quedaba como armado y después solamente podía echarse a perder. Esa idea, por suerte, ha ido cambiando gracias a muchas investigaciones, y hoy en día sabemos que todos los días uno está construyendo un cerebro distinto, digamos. Nuestro cerebro, nuestras neuronas, a pesar de que no nacen neuronas nuevas, aunque hoy en día incluso eso se está discutiendo y se ha visto que en ciertas circunstancias pueden nacer neuronas nuevas en nuestro cerebro, sí, nuestras neuronas todos los días pueden aprender a conectarse de forma distinta. Y eso es un proceso que incluso permanece vivo, o sea, permanece activo hasta el último día de vida. Entonces, no importando la edad que tú tengas, tú siempre puedes lograr que tu cerebro genere mejores conexiones entre sus células, y eso va a significar que vas a poder aprender cosas nuevas. De hecho, es un proceso que se amplifica cuando aprendemos cosas nuevas. Lo puedes potenciar a través de muchas actividades cotidianas, y puede eso ayudarte a compensar los efectos del envejecimiento. Hoy en día sabemos que muchas de las alteraciones que uno o que los médicos pensábamos que eran normales del envejecer solamente tienen que ver con que hay procesos que no se han compensado o procesos que están exagerados por nuestro estilo de vida. Esto que yo te mencionaba, por ejemplo, de que al hospitalizarnos, al usar antibióticos, al usar antiinflamatorios, al usar omeprazol o famotidina, que son medicamentos que ocupan mucho los adultos mayores, estás cambiando la flora bacteriana. También tramadol, el paracetamol, también son medicamentos que se ocupan mucho en atención primaria y se ocupan mucho también, lamentablemente, automedicados. O sea, la gente lo compra en la feria, lo ocupó la vecina, le fue muy bien a la vecina, entonces ellos también lo ocuparon, y eso genera cambios en la flora intestinal, y eso hace que, por ejemplo, se afecten estos neurotransmisores, estas sustancias que ocupan las células del cerebro para comunicarse, y eso puede afectar la memoria, la atención, la concentración, el sueño, el nivel de irritabilidad, o sea, lo enojón o lo tranquilo que anda una persona, también tienen que ver con el equilibrio de estas bacterias. Entonces, nosotros todos los días podemos tomar medidas, elegir bien qué comemos, elegir bien cómo dormimos, qué horas dormimos, en qué horario dormimos, que eso también es un tema muy importante. Si yo hoy día empiezo a tener alguna actividad física, por mínima que sea, dentro de mi casa, incluso si estoy en cama, por ejemplo, y hoy día empiezo a tratar de movilizarme un poco más, a caminar un poco más, incluso dentro de mi habitación, eso va a tener un efecto, por muy mínimo que sea, va a tener un efecto sobre mi cerebro que se va a ir notando lentamente con el paso del tiempo. Perfecto. Mira, ¿sí? Tengo varias preguntas que van a salir, pero vamos a ir a una pequeña pausa y regresamos para sacar el mayor provecho de esto tan lindo que nos estás contando.
Aquí en Adelante, Juan Carlos. En el estudio central de la radio Puente Alto, compartiendo con tantos buenos amigos, gente amable que está escuchando la radio a través de este dial 107.5 FM Estéreo. Muchas gracias por escucharnos, por compartir. Programa Saludablemente Mayor. Todos los días martes y jueves de la 1 hasta las 2 y los días sábados de 11 a 12. Está de moda. Muchas gracias por enviar sus preguntas, sus consultas. Don Sergio Navarro le manda un gran saludo a todos, a la doctora. Muy interesante el programa. Nos dice, oye, yo soy adulto mayor, ¿me hará bien la neurobianta? Me pregunta, después lo van a responder las amigas que están en los estudios. Alejandro González me dice, qué buen programa, estoy escuchando en Melipilla la radio, es un verdadero aporte a la salud, qué práctica y qué sencilla la doctora para explicarlo todo en fácil. Si toda la vida comí mucho carbohidrato, tengo diabetes, ¿cómo me puede afectar esto las bacterias que puedo tener en mi organismo? Saludablemente Mayor, www.saludablementemayor.cl. Volvimos con las chiquillas al estudio 19 y 18. Adelante, estimadas. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué interesante, porque esto de la gente antiguamente, yo me acuerdo que sobre todo, bueno, yo tengo no es una teoría en realidad, pero creo que la generación sobre 70 años, yo he insistido bastante que es como la última generación que en realidad alcanzó a comer comida de verdad. Entonces ahora ellos igual, si bien hay muchas enfermedades o patologías asociadas al envejecimiento, creo que las generaciones que vienen van a verse más afectadas por otras cosas que las que están más firmes. De hecho, han demostrado, sobre todo en esta comuna, que tenemos un confinamiento eterno, una resistencia y un nivel de resiliencia bastante grande, y creo que está directamente relacionado con esta alimentación, ¿verdad? Por ejemplo, hay gente que comía fermentado y estas cosas. ¿Todo eso influye, Evelyn? Cuénteme. Sí, indudablemente la calidad de lo que comemos, más que la cantidad, marca de qué está construido nuestro cuerpo, y dentro de eso también de qué está construido nuestro cerebro. Yo siempre trabajo mucho dando orientaciones a la gente de cómo comer más sano, y me llama mucho la atención que varias veces, con mucha frecuencia, los pacientes me dicen, pero usted me está diciendo que hay que comer entonces como comía mi abuelita. Exacto, tal como comía su abuelita, en vez de comprar una bebida, hágase una agüita perra, hágase una agüita de hierba, tome agüita de fruta cocida, preocúpese de tomar líquido, preocúpese de comer mucha verdura, de comer mucho guiso hecho en casa, de comer legumbre. En mi casa, cuando yo era niña, me acuerdo mi abuelita se preocupaba de tenernos siempre legumbre 1 o 2 veces por semana. Pasa mucho hoy en día que los adultos mayores, en todos estos años, la población completa ha caído como en el hechizo de la comida hecha, ¿sí? Pasa mucho que la gente prefiere comprarse un completo o comprar una hamburguesa, comprar una hamburguesa hecha en vez de hacerla en la casa. Todo como que nos han enseñado a pensar que es como perder el tiempo cocinar. Y muchas veces los adultos mayores sabían que cocinar en casa era dar cariño y era dar lo mejor. Parte importante de nuestro desafío hoy día como médicos pasa porque la gente recuerde eso y recuerde que finalmente los abuelos tienen mucha sabiduría en eso. Tal como tú decías, un tema eran los fermentados, que la gente antiguamente preparaba comidas en casa y preparaba comidas para el invierno, por ejemplo. Sí, las cebollas en escabeche, por ejemplo, eran algo que no podía faltar en las casas, y son alimentos que al ser fermentados se transforman en alimentos que favorecen estas bacterias saludables de las que hablaba, ¿sí? Antiguamente, claro, en todas las casas se hacían postres, pero se hacían postres con chancaca, no con azúcar de mesa, no con endulzantes, que también son sustancias que nos las venden, digamos, con el concepto de que no tienen calorías, pero son sustancias químicas para las cuales nuestro cuerpo no está diseñado, ¿sí? Por lo tanto, nuestro cuerpo no sabe bien qué hacer con eso. Lo mismo pasa con los colorantes, lo mismo pasa con los aditivos. Al ser sustancias que generan, que son desconocidas para la memoria de nuestro cuerpo, entonces van a generar inflamación intestinal. Y al generar inflamación intestinal van a desordenar estas bacterias que nos ayudan en el día a día. Por ahí escuchaba
en las preguntas que un paciente decía, soy diabético, he comido muchas masas, ¿cómo me puede influir eso en el cerebro? La verdad es que las masas y el azúcar no son nuestras amigas, ¿sí? Siempre nos dicen que son importantes para producir energía, pero la verdad es que solamente producen energía cuando en el cuerpo están presentes las vitaminas del grupo B. Por lo tanto, para poder transformarlas en energía, el cuerpo tiene que usar muchas vitaminas B. Y eso vacía nuestro cuerpo de vitaminas, y las vitaminas son muy importantes para la producción de sustancias químicas en el cerebro, para la mantención de la función inmunológica, o sea, para las defensas del cuerpo. Entonces, te aportan energía, pero te roban cosas que son muy importantes, ¿sí? Por lo tanto, siempre son alimentos que vale la pena limitar. Los chilenos somos secos para el pan a nivel mundial, somos consumidores campeones de Coca-Cola. Y la Coca-Cola. Y las bebidas. Y nos cuesta mucho imaginarnos una comida sin pan, cuando en verdad no es un alimento, es un complemento para los alimentos. Entonces, hay algunos hábitos de alimentación que son importantes para el cerebro. Yo mencionaba el tema de la hidratación. En los adultos mayores es muy fácil perder la sensación de sed, forma parte también del envejecimiento. Entonces hay que armarse un poco como un orden mental o como una disciplina para estar tomando líquido constantemente. Eso influye mucho en que tengamos menos memoria, menos concentración, más mareos, con el riesgo de caídas que eso implica, más dolores de cabeza, con el riesgo que eso implica también de tener la necesidad de tomar antiinflamatorios. Y muchas veces eso se puede resolver solo teniendo un buen nivel de hidratación. Como les decía, el consumo de verdura es muy importante para mantener estas bacterias sanas y para que estas bacterias puedan generar estas vitaminas del grupo B y otras vitaminas que son muy importantes para la mantención de una función cerebral adecuada. Entonces, cuando queremos mantener una buena concentración, una buena memoria, como les decía, un buen ánimo, en este año que ha sido tan desafiante para todos hemos tenido que tratar de mantener la esperanza arriba, de no pelearnos con todos los que están confinados en la casa con nosotros, de mantener buenos niveles de sueño, etcétera. Esas funciones tienen mucho que ver no solo con la voluntad y con las ganas que uno tiene de estar bien, sino que uno debe apoyarlas desde el cuerpo, ayudando a estas bacterias intestinales que son socias nuestras en esto de mantener una buena salud cerebral. Te quería preguntar en relación justamente, aparte de la alimentación, que es fundamental, ya hemos tenido una nutricionista que yo creo que la vamos a volver a invitar porque todos los invitados han hecho énfasis, ¿no es cierto?, que la alimentación es como hacernos la mantención todo el tiempo, o sea, nos estamos manteniendo diariamente a través de lo que ingerimos. Entonces, como siempre digo yo, si cuidamos las plantitas, cuidémonos nosotros también. Aparte de la alimentación, Evelyn, ¿qué otras estrategias nosotros podemos usar en el hogar para ayudar, por ejemplo, a los cuidadores que están siempre a cargo de adultos mayores y que de repente dicen, pucha, me volví a preguntar 1000 veces la misma cosa, de repente se les olvidan algunos detalles, si hay alguna, bueno, yo soy fanática del uso de plantas medicinales, tú lo sabes muy bien, pero ¿qué otras estrategias podemos armar como en familia para hacer este periodo que es súper, ha sido desgastante efectivamente, tanto para nuestros adultos mayores como para los cuidadores que están también desgastados, y ellos también, ¿qué pueden hacer ellos para autocuidarse? Bueno, yo creo que hay, como tú dices, ha sido como el desafío máximo que hemos enfrentado en la vida. Creo que se ha armado un poco como la tormenta perfecta para que todos tengamos en el fondo muchos flancos que cuidar, muchas áreas en el fondo en donde estamos siendo desafiados. Y por supuesto que para los cuidadores, los que tienen un adulto mayor a cargo, el desafío es doble. Por lo tanto, yo creo que la primera recomendación que yo haría es no pensar que tenemos la obligación de podérnosla con todo, ¿sí? Creo que armar redes en ese contexto es importante, hacer un recuento, quién es la vecina con la que nos podemos apoyar, quién es el primo, el tío, el hermano, el amigo de la parroquia,
el vecino de la junta de vecinos, la gente que vive en Pasaje, conocer al vecino del lado, conocer al vecino del otro lado, al vecino del frente, alguien a quien podamos de repente hacerle un favor y de repente pedirle un favor, ¿sí? Creo que armar redes es importante. Ahora tenemos la maravillosa posibilidad de que mucha gente tiene acceso en el mismo celular al Facebook, al Instagram, a pequeñas redes, al mismo YouTube, que también uno puede dejar comentarios, y yo no soy muy experta en redes sociales, pero sé que hay muchas otras alternativas para encontrar gente que está en la misma onda que tú y acceder a eso, o sea, darnos el permiso para buscar a alguien que nos pueda apoyar en eso. Eso por un lado. Por otro lado, creo que en este tiempo más que nunca y en el año que viene, porque también tenemos el problema ahora de que se abren muchas interrogantes para adelante. Ya estamos casi terminando este invierno, pero sabemos que todavía se nos viene al menos un año muy desafiante por delante, ¿sí? Porque los científicos todavía no nos terminamos de poner de acuerdo en qué es lo que va a pasar el próximo año, entonces tenemos primero un nivel de incerteza muy alto y segundo, muchas posibilidades de que más adelante venga otro año más o menos parecido, más o menos similar, ¿sí? Mientras no se desarrolle una vacuna, y aún en el caso de que se desarrolle una vacuna, va a seguir siendo muy importante que nos mantengamos sanos, ¿sí? Y mantenernos sanos tiene mucho que ver, tal como tú dijiste, con una alimentación adecuada, ¿sí? Cuando mi abuela tenía un dicho que decía, no es más limpio el que más limpia, sino el que menos ensucia. Y eso hoy en día en salud creo yo que vale oro. Ella me enseñaba mucho eso y yo pienso que eso me ayudó mucho a desarrollar como esta búsqueda de herramientas que te permitan prevenir. Entonces, es importante, por ejemplo, esto que dijimos, limitar el consumo de azúcar, buscar azúcares más sanos que nos puedan ayudar, porque todos en momentos de angustia a lo mejor recurrimos a eso, ¿no? A comernos algo rico, es una forma de apapacharnos, de hacernos cariño. Hagamos una lista de las otras formas de hacernos cariño que nos sirven, ¿sí? Como esto que yo te decía, a lo mejor a través de la reja conversar con la vecina, o armar un grupo de WhatsApp con los otros vecinos, mandarnos un chiste, mandémonos memes. El humor es un recurso muy importante para mantener la salud. Sabemos hoy en día que no es cosa de la buena onda, sino que tiene un efecto en las defensas que está comprobado, tiene un efecto en estas moléculas de comunicación de las neuronas que también está comprobado. Entonces, riámonos, veamos los videos de los humoristas que más nos gustan, mandémonos todos los memes que sea posible. Cuando nos pregunten por 50 veces, la vez número 50, el papá, que qué día es, respondámosle con un chiste, ¿sí? Riámonos cuando los niños chicos se rían, eso nos ayuda mucho. Una dieta sana, creo yo que es fundamental. Una dieta con la menor cantidad de alimentos procesados, la menor cantidad de alimentos comprados, una dieta que sea alta en verduras, con una cantidad limitada de frutas. De repente pasa que la gente se salta comida y se come una fruta en vez de comer una comida. No es exactamente un reemplazo, es mucho más sano que un dulce fabricado, digamos, pero sí, también es algo que hay que cuidar, que hay que limitar, sobre todo en los adultos mayores. A mí me pasa, por ejemplo, que yo me puedo comer un kilo de uvas en una sentada, ¿sí? Pero no es lo más saludable. Entonces, controlar de repente las porciones de la fruta. La gente piensa que son 5 porciones de fruta al día y no, son 3 porciones de verdura y 2 de fruta en el día. Como les decía, esto de los alimentos fermentados, que antiguamente en las casas se preparaba chucrut en la casa, se preparaban verduras en yogur de conserva, pajarito, se preparaban las verduras en escabeche, el yogur de pajarito, los pajaritos de agua también son alternativas excelentes. A mí me gustan mucho más los pajaritos de agua que los pajaritos de yogur. Son todas cosas que podemos hacer en la casa. Yo promuevo mucho, por ejemplo, que si tenemos algunos pequeños maceteros, aunque sea en el borde de las ventanas, tratemos de tener un pequeño huerto, que tengamos 3 o 4 hierbas para darle sabor a nuestras comidas, que tengamos algunas hierbas medicinales que tú sabes que para los adultos mayores y para toda la familia en general van a ser un gran aporte en términos de mantener la salud. Los patrones de sueño, desde que aparecieron las teleseries nocturnas, los chilenos dormimos tarde y dormimos mal. Y es muy importante, sobre todo para los adultos mayores, dormirnos temprano, lo más temprano posible, tratar de completar las horas de sueño que nos corresponden.
tomar sol todos los días, ahora que viene la época en la que es más fácil hacerlo, aunque sea parado en la puerta de la casa, con las mangas arriba, ojalá si es posible, un poco más piluchitos los que tienen patio, los que tienen terraza, tomar sol en los horarios en los que no hay máxima radiación, antes de las 11 de la mañana, después de las 4 de la tarde, la piel de los adultos mayores es más delgada, entonces necesita tener protección, pero ojalá tomar sol en los horarios en los que hay menos radiación, también eso apoya la síntesis de ciertas vitaminas, especialmente la vitamina D, que es muy, muy importante también para la memoria, para la salud cognitiva, ¿no? Para la salud intelectual. Aprender cosas nuevas, ojalá una artesanía, aprender alguna canción, recordar poemas, recordar las canciones de cuando éramos más jóvenes, aprender un trabalengua, comprarse un libro de puzzles en la feria que cuestan muy barato, hacer los puzzles del diario, de los diarios antiguos que tengamos a mano, ese tipo de cosas. Escuchar Radio Puente Alto, escuchar los tangos en la mañana, la ranchera que tenemos acá. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos, Evelyn. Adelante, Juan Carlos. Muchas gracias. 18 compartiendo con ustedes su programa Saludablemente Mayor. Ministerio Secretaría General de Gobierno hace posible que este programa llegue a sus oídos. Muchas gracias por la audiencia, por estar con nosotros compartiendo a través de este dial 107.5 FM Estéreo. Patricio Ruiz desde el centro de Santiago. Qué interesante programa. Tengo una mamá adulto mayor. No escuché bien. ¿Qué le debería dar a mi mamá en la mañana para activarla? ¿Le hace bien los frutos secos? Pregunta número 1. Roberto Carrasco. Hola, Juan Carlos. Qué buen programa. Felicitaciones a la radio, la doctora y la terapeuta que están hablando desde Viña del Mar. Un programa excelente, extraordinario, un gran aporte a la comunidad. Tengo a mi mamá con una cuidadora. ¿Le debería dar algún tipo de minuta saludable? ¿Dónde la puedo encontrar? ¿Y cómo me puedo contactar con la doctora que está hablando en la radio? Ana María Bamón, desde el refugio. Hola, Juan Carlos, soy tu vecina. Qué buen programa. Qué gran interacción con la comunidad. Me llama mucho la atención lo que están abordando. Soy una persona diabética e hipertensa. En el consultorio no nos atienden todavía porque todavía está en el tema de pandemia. Pero ¿cuál debería ser una alimentación saludable para una persona como yo que tiene diabetes e hipertensión? Saludablemente Mayor aquí en la radio Puente Alto, 107.5 FM Estéreo. Martes y jueves de 1 a 2 y los sábados desde las 11 de la mañana en adelante. 107.5, tu radio Puente Alto. Vamos al estudio 18 y 19 con nuestras queridas amigas. Adelante, estimadas. Ya, vamos a aprovechar para que también no nos falle la memoria, responder las preguntas de los auditores. Porque en realidad el programa está hecho para ellos. O sea, nosotros podemos hablar miles de cosas, pero la verdad es que las inquietudes de ellos son lo que nos importa en este minuto. Un señor nos preguntó por el tema de la neurobiota, que acá se usa bastante, Evelyn. No solo la neurobiota, hay gente que compra el complejo B en farmacia, obviamente es más económico, a veces se la colocan en el mismo Cefam, ¿no es cierto? ¿Aporta realmente? ¿Nos sirve? ¿Nos da un empujoncito chiquito? Mira, yo te diría que sí, por supuesto, mucho más que cualquier otro medicamento, pero también recordar, bueno, primero, los requerimientos de vitaminas del cuerpo son variables, ¿sí? Por lo tanto, puede ser que una persona con una neurobiota antes del invierno quede espectacular y otra persona puede necesitar una neurobiota 3 veces en el invierno y otra necesitar una neurobiota cada 15 días. Entonces, no necesariamente la misma dosis que a la vecina le hizo bien, a mí me va a resolver el problema, aunque aparentemente el problema sea el mismo. Entonces lo ideal es que siempre sea algo evaluado, algo manejado por una persona que sepa, que evalúe realmente cuáles son tus necesidades. Y lo otro es que, tal como decía mi abuela, no solamente con la neurobiota no compenso una alimentación que sea defectuosa. Es decir, si yo como muchas masas, como mucho azúcar, por supuesto que voy a necesitar vitaminas B. Cuando las vitaminas B nos bajan,
podemos tener mucha fatiga, podemos tener irritabilidad, podemos tener nerviosismo. Entonces mucho adulto mayor que siente que necesita su clonazepam porque si no, no duerme, pero está todo el día comiendo masas, comiendo azúcares, y eso también favorece esta como sensación de inquietud. Podemos tener trastornos del sueño, podemos tener mal genio, o esta cosa como mechita corta que decimos los chilenos, ¿verdad? Entonces esto de andar mecha corta puede tener que ver con eso. La neurobionta te va a ayudar, pero lo que más te va a ayudar es que ojalá no consumas azúcar blanca, ojalá consumas, por ejemplo, estancaca molida, o por ejemplo, endulces con hojitas de stevia. En ese sentido, tu huerto es impagable, tú puedes tener una matita de stevia en un macetero, en un bidón recortado, y de ahí ir sacando una hojita, una hojita, una hojita. Yo siempre trato de que las personas se acostumbren lo menos posible al azúcar para que sientas el sabor de los alimentos realmente. Entonces, puede que sí, que la neurobionta lo ayude, pero lo que más lo va a ayudar es ordenar las pautas de alimentación. Alguien preguntó por ahí, soy hipertensa, soy diabética, ¿cuál es la pauta de alimentación saludable? Y la verdad es que hay tantas pautas de alimentación saludable como personas habemos. Por eso que eso sería súper interesante que más personas tengan acceso a conversar con la nutricionista, o que pudiéramos invitarla nuevamente al programa. Sí, hay ciertos parámetros que son fantásticos, hay ciertos parámetros que son universales, o sea, una dieta adecuada para todo el mundo siempre va a ser una dieta lo más natural posible, con la menor cantidad de alimentos procesados. Si podemos hacer las legumbres en la casa en vez de comprarlas en cajita o en tarro, eso va a ser siempre mejor. La menor cantidad de masas posible. Hay, lamentablemente, por un tema social, económico, en Chile la mayoría de los adultos mayores ven muy restringidos sus ingresos, y eso es una realidad que nos afecta y que tenemos que resolver, y que ojalá podamos resolver, ir resolviendo paulatinamente en los años que vienen. Pero hoy en día tenemos que recurrir también entonces en eso a los saberes de nuestros adultos mayores. Antiguamente, por ejemplo, en mi casa se comía la acelga y se comían los tallos de las acelgas, ¿sí? Se comían las zanahorias y se comían las hojas de la zanahoria, y son alimentos muy nutritivos. Las alcachofas, todos los vegetales que podemos acceder, por ejemplo, en las ferias van a ser más baratos que en los supermercados. Podemos organizarnos en el pasaje y comprar de a varios directo a un productor. Podemos a través de las redes sociales ir a encontrar los productores más fácilmente. La asociatividad en ese contexto es muy importante, porque toda la familia se ponga de acuerdo y compren para 3 o 4 casas juntas, mucho más fácil, ¿sí? Se hace mucho énfasis en los hidratos de carbono, en las masas, en el arroz, en los fideos, en las papas, porque son baratos, porque se cocinan fácilmente, porque son más blandos y los adultos mayores los pueden masticar mejor. Pero entonces, en ese caso, por ejemplo, también recogiendo lo que otro auditor preguntaba, ¿le puedo dar frutos secos a mi mamá? En líneas generales yo te diría que sí, pero al igual que las legumbres, hay que prepararlas para que los adultos mayores las puedan comer. Hay que remojarlas, hay que remojarlas 24 horas al menos. A mí me gusta tanto los frutos secos como las legumbres, remojar 24 horas, con varios cambios de agua entre medio, ojalá cambiarles el agua cada 2 horas, cocinarlas con un palito de canela en el caso de las legumbres. Los frutos secos, lo ideal es molerlos, hacerlos leche de almendra, leche de avellana, hacer con el coco rallado, leche de coco, de esa leche de nuez. De esa forma los frutos secos se aprovechan mucho mejor, son muy ricos, quedan muy nutritivos, y se puede asegurar de esa forma, al preparar en leche los frutos secos, que el tubo digestivo no se inflame y puede aprovechar mucho mejor los nutrientes. Con otras semillas como sésamo, linaza, semillas de maravilla, uno puede aumentar la densidad nutricional de esas leches de frutos secos y ser un muy buen alimento para los adultos mayores. En el caso de las legumbres, si tú los remojas 24 horas, les cambias el agua varias veces, los cocinas con un palito de canela, la facilidad para digerirlos también va a ser mucho mayor. Si tú mezclas una legumbre con quinoa, por ejemplo, tienes todos los aminoácidos que están presentes en la carne, o sea, tienes todas las proteínas que necesitas para una dieta balanceada, y puedes dejarlo cocinado y te dura 2 días, 3 días en el refrigerador, y los cuidadores no necesitan entonces estar cocinando todos los días, pueden
congelarlo, pueden hacerlo sopa, pueden guardarlo preparado y facilitar en el fondo que con menos trabajo tengamos una alimentación más balanceada, ¿sí? Siempre limitar las masas va a ser una buena idea. Cuando tengamos que agregar grasas a nuestra comida, la grasa es el alimento ideal para el cerebro, la grasa es el alimento ideal para obtener energía, no las masas, no el azúcar, son las. Nuevamente por un tema de costo, de repente cuesta un poco acceder a ciertas grasas, pero si ahorramos en Coca-Cola, si ahorramos en pasteles, podemos dedicar entonces esos recursos a comprar, por ejemplo, un poco más de palta, a comprar aceite de oliva, a comprar aceitunas y hacer pasta de aceitunas para evitar accidentes con los cuescos, por ejemplo, que como les decían algunos adultos mayores, puede ser importante tomar estas precauciones. Las aguas de hierba son muy importantes como fuente de hidratación y también como una ayuda para la digestibilidad, un agua de boldo al terminar la comida, un agua de paico, de bailagüén, de manzanilla, de menta, entre las comidas también puede no solamente aportar hidratación, sino ayudar al funcionamiento del tubo digestivo. Y en las tardes, hierbas que son tal vez más relajantes, la melisa, exacto, la melisa, la lavanda, la misma manzanilla, que para mí es como una hierba comodín, cuando no sepas qué tomar, tómate una manzanilla. O el anís estrellado, claro. Porque aquí hemos estado enseñando a armar botiquín, pero siempre con la salvedad de que no todas las plantas medicinales son inocuas por ser naturales. Entonces hay algunas que en adultos mayores pueden potenciar. Entonces aquí tenemos hierbitas seguras, ¿no es cierto? Porque la tradición popular a veces te indica cosas, pero si la persona está tomando, la mayoría está tomando medicamentos, anticoagulantes, ¿no es cierto? Hay que dar las hierbitas seguras. Evelyn, te quería preguntar, porque yo para algo te invité, tú tienes también tus otros talentos, y bueno, también te gusta mucho la parte complementaria, porque nosotros aquí nos separamos el espíritu, no solo somos un cuerpo, ¿verdad? ¿Qué otras terapias naturales o terapias complementarias tú recomiendas como para que tengamos esta armonía corporal, física, espiritual, en la familia? ¿Qué otras terapias tú recomendarías en este periodo que ha sido complejo para nosotros? Mira, hay dos cosas, dos herramientas terapéuticas que para mi gusto son muy, muy importantes y los médicos en general las pasamos por alto. La primera es la respiración, ¿sí? Aprender técnicas de respiración que sean adecuadas te permite no solamente oxigenarte, lo cual es muy importante para la función cerebral, sino también te permite armonizar emociones, ¿sí? No sobre reaccionar, y te permite como gestionar tus propias emociones y darte cuenta de qué es lo que te está pasando, porque hoy en día están pasando tantas cosas afuera que nos están pasando muchas cosas también por dentro, y hay muchas emociones que se nos van mezclando, y a los adultos mayores también les pasa eso, ¿sí? Además, tenemos que tener en cuenta que nuestros adultos mayores están bajo mucha presión que de repente las personas más jóvenes no tenemos, ¿sí? Se ha repetido hasta el cansancio el mensaje de que ellos son los más vulnerables, y eso sin duda que te causa un estrés asociado. Entonces, frente a eso, la respiración puede ser una ayuda muy importante. Otra cosa que puede ser muy importante es la actividad física. Yo ya lo había mencionado, pero, por ejemplo, el yoga, el tai chi, son actividades suaves que puedes realizar, incluso personas que nunca lo han hecho, lo pueden realizar sentados en una silla, en el borde de la cama. Hay adaptaciones especiales de esto que están pensadas para adultos mayores, que pueden encontrar, como te decía, con estos recursos en Facebook, en YouTube, que son de fácil acceso y que nos pueden dar grandes beneficios. La meditación es otra herramienta que está considerado como dentro de lo complementario y que ha demostrado científicamente ser capaz de producir mejoras en el funcionamiento de nuestro cerebro, en la memoria, en la atención, en la concentración, y por supuesto que espiritualmente todo lo que te haga como comulgar o reunirte con los poderes superiores que tú, tal como tú los veas, digamos, desde tu visión de la vida, todo eso te va a ayudar.
Otra terapia que a mí me gusta mucho es el masaje, ¿sí? El masaje, que claro, idealmente, ojalá pudiera ser hecho con aceites esenciales de buena calidad, pero en estricto rigor, yo he hecho masaje con aceite de mesa, ¿sí? Con aceite de mesa en los pies, en las manos, en el cuello, en los hombros. Te ayuda, le da al cuerpo una orden biológica de relajación, que en estos tiempos yo creo que es invaluable, ¿sí? Entonces tú puedes hacerlo tan sofisticado como quieras hacerlo. Hay masajes que son específicos para la tercera edad, masajes de relajación, masaje metamórfico, masajes descontracturantes en el caso de los adultos mayores que tengan patologías musculoesqueléticas. Pero también puedes hacerlo tan sencillo, solamente el toque con cariño, con la intención de aliviar al otro, también va a generar un efecto potente. Vamos a una pausita y volvemos. Por supuesto. Nos vemos. Adelante, Franco. Saludablemente Mayor, acá en la radio Puente Alto, 107.5 FM Estéreo. Muchas gracias por estar en sintonía y por compartir con nosotros. De parte de los buenos amigos de Nat Pharma, les comentamos que tenemos un nuevo concurso, un set saludable por el que tú tanto llamaste y te concursaste. Gracias, Nat Pharma, por estar con nosotros. Saludablemente Mayor, martes y jueves de 1 a 2 de la tarde. Saludablemente Mayor los días sábados de 11 a 1, de 11 a 12. Con ustedes grandes invitados y temas de conversación que son relevantes para todos. Apoyando y construyendo comunidad. Compartir es el verbo. Un gran saludo para Bruno Alechey, que está con su madre escuchando la radio a esta hora, tomando nota y aprendiendo del programa. Saludablemente Mayor, estudio 18 y 19. Adelante, por favor. Muchas gracias. Bueno, feliz de escucharte, Evelyn, y efectivamente yo como naturópata también ocupo mucho la terapia manual, ¿no es cierto?, que ahora se nos ha obligado a la distancia social, pero creo que en familia no necesariamente tiene que ser física. En el taller que hicimos el martes, justamente yo enseñaba solamente tocar los lóbulos de las orejas ya nos produce una relajación, ¿no es cierto? Usar los puntos reflejos de las manos. En las próximas emisiones vamos a enseñar terapias manuales fáciles para que las puedan ocupar en el hogar, pero claramente validan que los neurotransmisores funcionan en todo el cuerpo, no solo están en el cerebro, que es lo que nos importa activar, ¿no es cierto? O sea, esto de que como nos separaron por partes en algunas ciencias, se cree que los neurotransmisores o las neuronas, como los quieran llamar, solamente están en el cerebro, y la verdad es que se conecta con todo, se conecta con lo que nosotros emitimos, con lo que decimos, con lo que escuchamos. Por eso yo siempre hago mención, esta es una de las pocas radios que regalonea mucho a los adultos mayores durante el día, les da en el gusto musical, por ejemplo, que tú nos puedes explicar a lo mejor que la música nos conecta con los recuerdos y activa zonas del cerebro, ¿verdad? Sí, es interesante esto que mencionas tú, porque justamente uno de los grandes descubrimientos que dio origen a la medicina integrativa fue justamente el descubrimiento de una mujer, una de las primeras mujeres que fueron como destacadas en ciencia, era Candace Pert, que fue una doctora en Estados Unidos que llegó a descubrir que haciendo un experimento que le salió mal, descubrió que efectivamente las moléculas con las que se comunicaban las neuronas en verdad estaban presentes en todo el cuerpo. Y eso al principio fue súper desconcertante, porque pensábamos que las neuronas solo estaban en el cerebro y solo conversaban entre ellas en el cerebro. Y hoy en día sabemos que esas mismas moléculas fluyen por todo el cuerpo, y por lo tanto, cuando tú tienes rabia, todo tu cuerpo se entera de que tienes rabia y todo tu cuerpo cambia en relación a esa rabia. Y lo mismo cuando estás enamorado, y lo mismo cuando estás emocionado, y lo mismo cuando te sientes cuidado. Por lo tanto, cuando tú relajas una parte del cuerpo, en realidad estás relajando el cuerpo completo. Y cuando hablamos de alimentación, no solamente nos estamos refiriendo a la comida, nos estamos refiriendo al contacto, nos estamos refiriendo a la palabra, nos estamos refiriendo a que un saludo cariñoso también te alimenta. Y tu cuerpo, al escucharlo,
algo cambia en tu cerebro y esas partes de tu cerebro que reciben la información auditiva, que reciben la información táctil de un masaje, la información de tu piel, de cuando alguien te acaricia, la evoca, cuando evocas una memoria, un recuerdo, todo eso se junta y todo eso llega al centro de tu cerebro, a la parte más interna de tu cerebro y se transforma en información que baja por tu columna y llega a todos tus órganos, ¿sí? Y al bajar del centro del cerebro hacia la columna, pasa por los núcleos, por las partes íntimas, más internas del cerebro, que nosotros llamamos hipófisis e hipotálamo, que son dos sitios en los cuales esa información se transforma en hormonas. Por lo tanto, cuando tú generas un contacto amoroso en un brazo, en una mano, con un pequeño masajito, aunque sea con una crema o con un poquito de aceite de mesa, como te decía, no se necesita nada muy sofisticado, ese contacto amoroso en la mano es percibido en todo el cerebro, es bajado a todo el cuerpo por el resto de los nervios y cambia todas las hormonas de tu cuerpo, lo cual cambia el funcionamiento de todos los órganos de tu cuerpo, ¿sí? Y eso también se han hecho, uno podría hablar así como el día entero, hay muchas cosas muy interesantes que contarle a la gente, porque por ejemplo, han habido estudios científicos en los cuales enfermeras en pacientes que están en la UTI hacen un masaje en la mano y cambia el funcionamiento del corazón, y cambia la presión arterial, y cambia la percepción del dolor, y mejora la cicatrización de las heridas quirúrgicas, y cambia todo el funcionamiento del cuerpo. Entonces, tal como tú dices, escuchar una música activa ciertas partes de tu cerebro que no se activan con otras actividades y mantiene vigente tu cerebro, mantiene conectado tu cerebro y ayuda entonces a mantener el funcionamiento de todo el cuerpo más armónico. Por lo tanto, escuchar la música que nos gusta es importante. Escuchar la música que nos hace felices es también una medida de autocuidado y genera también un cambio en el cuerpo que es muy importante. ¿Sí? Evelyn, eso por último, porque... no, disculpa, termina la idea, si la quieres terminar. Es que nos queda poquito. No, yo lo que quería decir era que hay cosas muy chiquititas que nos pueden traer mucha felicidad y que nuestro cuerpo no solamente se alimenta de comida, también nos alimentamos de cariño, también nos alimentamos del contacto, también nos alimentamos de la música y eso también es nutrición saludable. Perfecto. Para cerrar te quería preguntar, porque esto obviamente no sirve a todos, ¿verdad? O sea, esto no es solo para los adultos mayores. Si empezamos a aplicar estas estrategias, a mí, el tema del déficit atencional en los niños, que es muy alto, también se van a ver beneficiados con estos consejos, ¿verdad? O sea, porque efectivamente la salud mental en Chile, lamentablemente, ha estado muy dejada de mano. Es como que, y al final la salud mental es lo que nos lleva a tener estas emociones, a lo que nos mueve, a lo que nos ayuda a aprender. Por lo tanto, todo esto no es excluyente, es efectivamente para todo tipo de personas. Tal como tú dices, bueno, este programa está orientado y las estrellas son los adultos mayores, por lo tanto todo lo hemos hablado en relación a los adultos mayores, que son además, fíjate, en las sociedades más armónicas, los adultos mayores y en las sociedades antiguas, los adultos mayores eran los que tomaban las decisiones, porque obviamente son los que tienen sabiduría acumulada. Entonces, una sociedad tiene que cuidar a sus adultos mayores porque son los que mejor nos pueden ayudar a tener sabiduría en la vida, ¿sí? Pero todo lo que hemos conversado funciona exactamente igual en adultos, por supuesto que en adultos estresados, en mujeres, en adolescentes y en niños. El cerebro de los adultos mayores es muy distinto del cerebro de los niños, pero ambos son altamente vulnerables al medio ambiente, ¿sí? No tienen tantos sistemas defensivos como los cerebros de los adultos y por lo tanto son más sensibles a estas medidas y también podemos ver rápidamente los efectos de tomar estas medidas que hemos comentado en este programa. Pero lo podemos aplicar para todos y todos nos vamos a ver beneficiados. Sí, porque la verdad es que
en cierta medida, nosotros somos bien insistentes en todos los programas como un repaso, estamos como en una escuela, ese es el objetivo de este programa, que siempre estamos hablando de hidratación, siempre estamos insistiendo en que tomen sol, y es lo que yo digo, es la mejor farmacia, primero está dentro de nosotros, porque nosotros somos capaces... El cariño y el contacto. Exacto, claro. Y somos capaces también de despertar a nuestro organismo. Y por otro lado, tenemos la gran farmacia universal, ¿no es cierto?, donde tenemos el agua, donde tenemos la tierra que nos provee de buenos alimentos. Hiciste mención maravillosa a poder hacer redes y comprar a los productores locales. Acá hay mucho productor local. Por ejemplo, la gente de San José de Maipo, la gente de Pirque, la gente que puede tener su propio huerto, compartir, ¿no es cierto?, porque el hecho de estar asociados también nos hace un cuerpo social sano. Si esto no es tan individual, ¿no es cierto? Nosotros formamos también parte de un cuerpo social y es importante mantener este cuerpo social para poder subsistir en la vida. Entonces, esta mirada integrativa yo te la quiero agradecer, pero infinitamente, y quería saber si hay algo que te quedó en el tintero que quisieras mencionar. ¿Aló? Saludablemente mayor aquí en la radio Puente Alto. ¿Qué le ha parecido el programa? Ha sido muy interesante. Denise, tus comentarios finales del programa. ¿Qué te pareció el programa? ¿Estuvo bonito? Estuvo muy enriquecedor, sobre todo considerando que tenemos que empezar a prevenir, ¿no es cierto?, las enfermedades mentales que han estado se ven más afectadas ahora. ¿Quieres decir algunas palabras de despedida, Evelyn? Sí, disculpa, algo falló con mi conexión. Sí, no te preocupes. Agradecer la oportunidad de haber estado acá. Creo que la radio y sobre todo las radios comunales son una instancia maravillosa para poder entrar en contacto con más personas. Como te digo, hay muchas opciones de cuidarse, pero tenemos que buscarlas, tenemos que aprender a conocerlas. Nuestro cuerpo es maravilloso, nuestro cuerpo está hecho para estar sano. Al contrario de lo que pensamos, la vejez no debiera ser una época de enfermedad, ¿sí? La vejez debiera ser una época de sabiduría, pero tenemos que aprender a leer el manual de instrucciones de nuestro cuerpo. Y todo lo que tú como naturópata promueves y todo lo que podemos aprender respecto a cómo cuidarnos mejor y cómo favorecer el buen funcionamiento de nuestro cuerpo va a contribuir a que vivamos mejor hasta el último día, ¿sí? Y eso me parece súper importante para todos los adultos mayores que nos están escuchando, que podamos ayudarlos un poco a empoderarse, a vivir esta época con un mayor disfrute. Es un derecho que todos tenemos y está directamente relacionado con que conozcamos lo que nos hace bien, con que aprendamos qué es lo que no nos hace bien y podamos reemplazarlo cada vez más con cosas que sí nos sirven. Que nuestro cuerpo está hecho para estar sano, eso es algo que tenemos que recordar todos los días. Eso. Generalmente se nos dice que en realidad estamos hechos para ser vulnerables, es lo que hemos escuchado en los últimos meses, así como ustedes son los vulnerables. Entonces yo creo que eso también afecta, es un discurso que podemos, y el objetivo de este programa es dar vuelta a ese discurso, creer en que nuestra capacidad de sanar está. Infinitas gracias, ha sido un programa precioso, como siempre, como digo yo, que tú lo haces todo tan didáctico, y nada más que agradecerte. Éxito siempre, Evelyn. A ustedes y a todo el equipo de la radio que hace posible esto, y a todos los que nos están escuchando por su interés. ¿Sí? Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, Evelyn Calderón, muchas gracias, muy amable. Muchas gracias también a nuestra querida amiga Denise Ortiz y por supuesto a Bruno Lechay, que ha estado en sintonía escuchando.